Los creyentes pueden experimentar ansiedad interior y desánimo, pero no necesitan desesperarse. Saben que Dios es su festival de gozo. Incluso si no se sienten gozosos ahora, siempre deberían animarse a esperar en Dios y a perseverar en la oración para crecer en gracia y verdad. Nadie ha experimentado una oscuridad más profunda que Cristo, y nadie ha entrado en un gozo más abundante. El Señor Jesús es capaz de pastorear a su pueblo en medio de sus tiempos de sufrimiento. La clave para los creyentes es mantenerse centrados en Dios y darle la gloria a Él. Este salmo y el Salmo 42 se parecen mucho. Su estructura es la misma, el estilo es el mismo, y el tema que abordan es el mismo, la depresión espiritual. De hecho, en algunos antiguos manuscritos hebreos, el Salmo 42 y Salmo 43 están unidos como uno solo. Hay quienes piensan que este salmo es un fragmento separado por equivocación del salmo anterior. Otros han sugerido que el autor escribió este salmo para complementar el anterior. Se cree que es un apéndice o un agregado, y por tanto no se le puso un título. Dice así el versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Empecemos con la primera parte del versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. El salmista repite un tema que es muy común en Salmos, un clamor de justicia. Él se sentía injustamente acusado y criticado por la gente mundana cuando tomaba decisiones que agradaban al Señor y no a los hombres. La crítica de los que no son creyentes es tanta que a un punto duelen, lastiman, entristecen y pueden confundir. Pero el salmista nos da un ejemplo de cómo debemos manejar ese sentimiento y esa presión que el sistema del mundo quiere imponernos. Él pasó ese sentimiento al lugar correcto, al trono de Dios. Él dejó que Dios le mostrara si estaba actuando justamente. No escuchó lo que el mundo tenía que decir, le pidió a Dios que sea Él quien juzgue su vivir y su modo de proceder, confiando en que si Él estaba actuando equivocadamente, Dios mismo se lo mostraría. El salmista tiene un anhelo de andar en justicia. Recordemos que la Biblia define justicia como la conformidad de nuestra vida al carácter de Dios. En otras palabras, la justicia es actuar como Dios actuaría, es vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. El salmista pide a Dios que le juzgue, es decir, que le diga si está llevando su vida de acuerdo con lo que Dios ha mandado. Esta es una petición que debemos hacer delante del trono de Dios constantemente, porque este es el deseo de los hijos de Dios. En 1 de Juan 2:29 podemos ver que nos dice lo mismo de la siguiente manera. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, una característica del cristiano verdadero es la lucha constante por andar en justicia. Hoy, Dios nos habla por el Hijo en su palabra, la Biblia. Es en la Escritura que nosotros miramos como en un espejo si estamos viviendo como Dios manda. No necesitamos escuchar al mundo o las opiniones de los hombres. Necesitamos ser valientes y aferrarnos a la palabra de Dios. Charles Spurgeon escribió, cuando tratamos con infieles, esto es los no creyentes, los que no son cristianos, no es de extrañar que sean injustos, y por ello no se puede esperar que traten con justicia al pueblo de Dios los que no son fieles a Dios. Odian al Rey de Reyes y no pueden amar a los súbditos de este Rey. La opinión popular pesa para muchos, pero la opinión divina tiene mucho más peso para los que poseen la gracia. Una sola palabra de Dios pesa para Él más que 100,000 discursos de los hombres. El que confía en Dios en todas las cosas lleva un escudo de bronce en su brazo y las flechas de la calumnia al tocarlo caerán sin clavarse en él. La segunda parte del versículo 1 dice, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Aquí cuando el salmista escribe gente impía y hombre engañoso e inicuo, está refiriéndose a lo mismo.
Esta forma de escribir se llama paralelismo y es muy común en Salmos, en el libro de Job y Proverbios. Lo que el autor hace es repetir la misma idea 2 veces con distintas palabras para que el lector tenga una mejor comprensión de lo que está hablando. La traducción literal del original nos dice: hombre de traición y malicia. El salmista sabía la dificultad de tratar con gente engañosa e injusta, porque no solo hacen lo que es malo, sino que saben cómo cubrir su maldad con engaños. Cubren sus perversos propósitos con apariencia de bondad. En esta situación tan difícil, el salmista hizo lo correcto. Clamó a Dios diciendo: líbrame de esta gente. Nunca debemos confiar en nuestra propia inteligencia, hermanos, para conducirnos en la vida. A veces pensamos que podemos cuidar de nosotros mismos, pero no es así. ¿Cuántas veces no hemos sido engañados por los hombres? ¿Cuántas veces no hemos visto que gente nos defrauda? Gente para la que trabajamos o que trabajan para nosotros. ¿Cuántas veces no nos han robado al hacer un negocio? ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo habrá engañadores que estén enseñando mentiras a la gente? El hombre impío engaña. El engaño e injusticia del perverso nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Reconozcamos que no somos lo suficientemente sabios ni inteligentes para cuidarnos nosotros mismos y clamemos a Dios por su protección todos los días. Hermanos, la injusticia y el engaño van de la mano. De estos 2 demonios que buscan destruir al hombre justo, nadie es capaz de librarnos, sino solo Dios. Pasamos al versículo 2 que dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dice la primera parte del versículo: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Aquí mi fortaleza es literalmente un refugio en la montaña, un escondite en el monte. El salmista reconoce que toda su esperanza de protección, resguardo y seguridad están en Dios. Pero después dice: ¿por qué me has desechado? Se siente abandonado. Ahora bien, debemos entender que si el salmista no tuviera una relación con Dios, no tendría este problema. Aunque él amaba al Señor y su confianza estaba en la fortaleza de Dios y no en sus propias fuerzas, él se preguntaba dónde estaba Dios en su difícil momento de necesidad. Todo cristiano que abraza al Señor con todas sus fuerzas se pregunta: ¿dónde estás, Señor?, cuando pasa por momentos difíciles. El salmista continúa la misma idea en la segunda parte del versículo 2 diciendo: ¿por qué me has desechado? Esto es, abandonado, rechazado, olvidado. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Enlutado es decir, triste, cabizbajo, atormentado, afligido. La pregunta una y otra vez de ¿por qué? Es muy común en los cristianos que están pasando pruebas de fe. El salmista se pregunta ¿por qué Dios no hace cosas de acuerdo con su pensar? Se preguntaba ¿por qué Dios no hace lo que a mi parecer resolverá el problema? Especialmente cuando la respuesta nos parece ser muy obvia. Cristianos, la verdad es que hay muchas razones por las cuales Dios podría habernos dejado. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que Dios tiene razones más que suficientes para rechazarnos. Pero nuestra seguridad está en que ninguna razón será lo suficientemente fuerte para que Dios nos abandone por completo. El Señor no desecha a su pueblo. Aunque por un tiempo pueda pasarnos por prueba como si nos hubiera olvidado, Dios permanece fiel en medio de nuestra infidelidad. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, nos recuerda que pasaremos a ser refinados como el oro. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Esto se refiere a la herencia, alegrarnos en la herencia celestial, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como nos dice un poco más atrás en el versículo 4. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nota que dice, si es necesario.
Nada de lo que vivimos Dios lo hace sin que sea necesario para nosotros. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos míos, mientras más duras y en mayor número sean las pruebas de fe para el cristiano en esta vida temporal, mayor será la alabanza, la gloria y la honra cuando veamos cara a cara a Cristo Jesús, quien nos ha perfeccionado para ser más preciosos que el oro, porque somos posesión suya. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nuestra seguridad no está en que nosotros tenemos algún tipo de valor que obligue a Dios a actuar a favor nuestro. No. Nuestra confianza y la certeza de nuestra fe está en el carácter de Dios, en ese atributo divino de su persona que se conoce como su fidelidad. Dios es fiel y nunca deja de serlo. Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice así, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. También segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Nuestra confianza, hermanos míos, y nuestra fe están en la obra redentora de Cristo, quien ha pagado el precio por nuestras transgresiones con su sangre en la cruz. Dios Padre abandonó a Cristo en la cruz bajo el peso de su ira por causa de la eterna condenación que estaba sobre nosotros. ¿Por qué lo hizo? Hermanos, para no abandonarnos hoy a nosotros nunca. Dios no abandona a su pueblo. El sacrificio de Cristo garantiza al pueblo de Dios el beneficio de su amor y cuidado por siempre. Esta es nuestra única esperanza y esta es la certeza de nuestra salvación. No nuestras obras, no lo que hemos hecho, no cómo nos hemos comportado, sino la obra redentora de Cristo Jesús. Pasemos al versículo 3. Dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Empieza el versículo 3 con esta petición. Envía tu luz y tu verdad. El salmista sabe que su propia luz y su propia verdad no son suficientes para andar en un mundo como el nuestro, que está lleno de oscuridad. Él necesita, como todo cristiano, de la luz y la verdad de Dios para vivir en este lugar en donde la oscuridad reina. Cuando encontramos esta expresión, tu luz y tu verdad, se refieren a la instrucción del Señor, su voluntad, su palabra, lo que Él ha dicho para su pueblo. Así nos lo indica Proverbios capítulo 6, versículo 23, que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. También Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista sabe bien que solo Dios es quien puede dar la gracia para andar de acuerdo con su voluntad. A no ser que Dios enviara su favor, el vivir de acuerdo con la verdad de Dios no sería manifiesto en su vida, no sería algo real. Y nosotros experimentamos lo mismo en nuestra vida. Recordemos lo que Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 22. Dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El salmista está pidiendo esta gracia y favor de parte de Dios para poner por obra lo que Él ya ha mandado.
Del mismo modo, nosotros, los creyentes, debemos orar y clamar que Dios nos capacite para poner por obra sus mandamientos. No es suficiente el saber lo que la Biblia enseña. Es necesario que nuestro carácter y nuestro modo de vivir sean transformados por su palabra. No podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo vivir del mismo modo que cualquier otra persona que no lo es. El cristiano vive separado para Dios. Esto es lo que llamamos vivir en santidad, vivir para Él y solo para Él. La razón por la cual seguimos vivos, hermanos míos, si somos cristianos, es para vivir para el Señor. Continúa el versículo diciendo: estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esta es una oración de sumisión. Es como decir: Señor, yo no quiero que envíes tu luz y tu verdad solo para que la pueda admirar. Quiero someter mi vida a tu luz y tu verdad y que éstas me guíen. Necesito un guía, guíame, condúceme, llévame, arrástrame. No permitas que me desvíe. Es un clamor, hermanos. Siempre es necesario recordar que la luz del Señor no es para que nos envolvamos en ella jactándonos o vanagloriándonos porque brillamos, porque sabemos más. No, sino que su luz nos permite ver el camino a su santo monte. Aquí su santo monte y sus moradas se refieren al monte de Sión en Jerusalén. Ahí estaba el templo para que el pueblo se encontrara con Dios por medio de la adoración y la oración. En otras palabras, el salmista pedía, clamaba la dirección correcta para estar en la presencia de Dios y reconocía que la única verdadera guía la encontraba en su palabra. Sea que oremos, o sea que alabemos, o sea que hagamos cualquier otro servicio al Señor, si en verdad queremos entrar en su presencia, tiene que ser única y exclusivamente de acuerdo con su palabra. De otro modo, toda alabanza y aun las oraciones simplemente serán emocionales, quizá muy satisfactorias para la carne, con mucho sentimiento a lo mejor, pero no nos conducirán a la genuina comunión con el Dios de la Biblia. Tenga cuidado, hermano, con su corazón, no deje que le engañe. Recordemos también que Cristo es la luz del mundo. Juan en capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 14:6 nos recuerda que solo es por Cristo que tenemos acceso al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así también 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, no hay nadie que tenga que ser intermediario entre Dios y tú. Ningún pastor, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún evangelista, ningún maestro, solo Cristo por su palabra escrita, la Biblia. Tú eres el responsable de cultivar tu relación con Dios. Esa es la petición del salmista en este versículo. Y mi oración es que también sea la petición diaria de todos nosotros. Señor, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. En el versículo 4 leemos: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hasta ahora, hermanos, hemos visto en los versículos anteriores un clamor apesadumbrado. Casi podemos mirar al salmista entristecido y confundido en medio de su aflicción. Pero en el versículo 4, su actitud cambia, su perspectiva cambia, su enfoque es otro. Ahora su mirada se centra exclusivamente en Dios y dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Esta es una declaración, hermanos, fascinante y mucho más profunda de lo que parece. Analicémosla. Dice: entraré al altar de Dios. Aquí el salmista, lleno de fe, anticipó la respuesta de Dios a su oración y dice que él va a entrar al altar.
En los tiempos del Antiguo Testamento, se entraba al altar a ofrecer sacrificios. En este caso, para el salmista, su sacrificio no era de expiación de pecado, sino de gratitud y celebración por la confianza que estaría en comunión con Dios. Es desde este altar que resplandecen los rayos de la luz del favor y la gracia de Dios. Es desde este altar que brillan el amor y la misericordia sobre el alma y el corazón del cristiano afligido y alejado. Dios es quien lo atrae a su altar para que pueda ser consolado. Pero, ¿cómo da consuelo Dios en su altar? Dios nos consuela en medio de la adoración. Recibimos alivio, alegría, gozo y júbilo cuando le adoramos y le exaltamos. Cuando reconocemos su grandeza y majestad y le alabamos por quien Él es. Dios nos reconforta y levanta cuando corremos a Él reconociendo que es nuestro Padre. Del mismo modo que un hombre toma en brazos a su hijo y lo besa y lo calma y lo cuida y lo sana cuando éste se ha caído y se ha hecho daño. Y otra pregunta sería, ¿de dónde nace la adoración en el alma del creyente? Hermanos, la adoración en el alma del creyente debe siempre nacer de lo que ve en el altar del sacrificio, porque para eso es que Dios tiene un altar, para recibir sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios animales como en el Antiguo Testamento, porque el último sacrificio perfecto ya ha sido hecho. El Cordero perfecto para el sacrificio ya está en el altar y se dio a sí mismo para siempre. Así nos lo dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice el 26. Porque tal sumo sacerdote, este es Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El 27 dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Como vemos al principio del versículo 27, dice que Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, es decir, los del Antiguo Testamento. No, Él se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo en sacrificio. Y ahora no hay necesidad de hacer más sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya ha sido hecho. Esto es lo que el hombre que corre al altar ve. Ve el sacrificio de Cristo en el altar de la cruz, pagando por nuestros pecados. El camino al gozo de Dios, hermanos, siempre es el camino al altar. Y el altar es abierto a los hombres mediante la fe en aquel que pagó el precio por nuestra maldad, Cristo Jesús. Es Él quien ilumina nuestro camino al Padre. Y cuando nosotros seguimos la luz y la verdad del Señor, esto nos va a guiar a su altar. Es decir, a la cruz donde Jesús fue dado como un sacrificio por nuestros pecados. Dice, entraré al altar de Dios. Se refiere a enfocarnos por completo y centrar nuestra atención en la provisión de Dios en la cruz, la ofrenda suprema en el supremo altar de Dios. Nosotros podemos ir al altar de Dios mediante ir en fe a la cruz de Jesús y pensar profundamente en su sacrificio por nosotros y su victoria para nosotros, las cuales Él ganó en ese madero. Esto es lo único que trae verdadera alegría y gozo al alma redimida. Por eso el salmista dice, Dios de mi alegría y de mi gozo. Esa es la reacción del cristiano al comprender e iluminar la oscuridad de su alma con la luz del Evangelio, como nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, no hay aflicción tan grande en este mundo que el sacrificio de Cristo en la cruz no pueda vencer. Es por esa razón que el salmista termina este versículo con alabanza cuando dice, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.
Esta es la verdadera reacción de alguien, de un hombre, de un cristiano, de un creyente que corre a la cruz. Y al mirar el hermoso sacrificio de Cristo, al mirar la obra redentora de Cristo Jesús en favor nuestro, se goza y alaba al Señor y se alegra y se regocija. Esta expresión, te alabaré con arpa, oh Dios mío, se relaciona con la celebración de un festival de victoria en el que el pueblo de Dios se regocijaba con alegría por cuanto Dios les había dado un triunfo. Así, el cristiano se regocija y se alegra por el triunfo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús en la cruz. Él venció la muerte y el pecado y nos liberó de la maldición y condenación por la eternidad en el infierno. ¿Acaso no tenemos razón suficiente de estar gozosos celebrando a nuestro amado Salvador, el que nos dio la victoria, el que nos libró de la condenación eterna del infierno? Esta actitud, hermanos, hay que cambiarla en nosotros. Nos centramos tantas veces en lo que es temporal, en las situaciones de la vida que nos ocurren, que nos pasan y nos afligimos. Pero recordemos que el sacrificio ya fue hecho y que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pasemos al versículo 5. El versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo es el mismo que aparece en los versículos 5 y 11 del Salmo 42. Por eso algunos consideran que este Salmo 43 es parte del 42. El salmista puso toda su esperanza solo en Dios. Aunque Dios pareciera estar tardándose en responder, entre tanto, el salmista no se iba a permitir caer en depresión o desánimo. Por el contrario, él tomaba sus sentimientos y los traía a Dios. El salmista parece decirles a esos sentimientos de desánimo y falta de paz: espera en Dios. Él fielmente va a responder de nuevo porque Él lo ha hecho antes. Confiemos en Dios, esperemos en Él. Vemos al final del Salmo algo muy importante. Vemos que ninguna de las circunstancias del salmista ha cambiado. Lo único que ha cambiado es su actitud, su enfoque, su mirada, y esto hace toda la diferencia. Continúa el conflicto entre fe y duda, pero él se aferra a la esperanza de he de alabarle. Ese es el motor que lo impulsa a seguir adelante. No encuentra energías en ninguna otra cosa terrenal, sino en la promesa de que él verá a Dios un día cara a cara y le alabará por siempre en su presencia. El salmista llama a Dios salvación mía, entendiendo que Dios era el único que le podía ayudar. La paz y el gozo que viene de confiar en Dios es la única seguridad para el cristiano. Al mismo tiempo, es importante notar que la palabra hebrea usada es salvación. El salmista no simplemente se goza de la ayuda temporal que Dios pueda ofrecerle ante las dificultades de este mundo, sino que se goza en la salvación de Dios que es eterna. Uno puede alabar a Dios por su ayuda en los problemas pasajeros que experimentamos en esta vida, por supuesto, y debemos hacerlo, pero no solamente por su ayuda, la cual es temporal, sino por su salvación, la cual es eterna. Podemos decir que cuando Dios ayuda es de manera externa, es decir, cambia las circunstancias. Pero cuando Dios salva es de manera interna, regenerando el corazón y dándonos vida nueva en Él, fortaleciendo nuestra fe y conformándonos a la imagen de su precioso Hijo Jesucristo. Aunque las situaciones pasajeras de esta vida continúen igual. Recuerda, hermano, que no solo necesitamos la ayuda del Señor, sino su salvación. Necesitamos su transformación, que Él nos cambie, que Él nos haga más parecidos a Cristo cada día. No te sorprenda que Dios no cambie tus circunstancias. Gózate en medio de tu debilidad, porque ahí el Señor está trabajando con más empeño. Como dijo Pablo en 2 de Corintios, versículos
9 y 10 del capítulo 12. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nota, hermano, que dice, de buena gana me gloriaré, en el versículo 9. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. A nadie le gusta ser débil. A nadie le gusta mostrar su debilidad. Pero Pablo nos está diciendo justo lo contrario. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Y para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y de nuevo en el versículo 10 lo repite. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Hermanos, no nos sorprenda cuando pasemos por este tipo de pruebas. Y más bien, gocémonos en el entendimiento de que es Dios quien está trabajando en nuestra alma, en nuestra fe, en nuestra conformidad a su palabra. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una corta frase del teólogo James Montgomery Boyce. Él escribió esto acerca del Salmo 43. ¿Hay una cura para la depresión? Sí, pero no está en nosotros, está en Dios. La cura es el buscar el rostro de Dios para que el nuestro no esté con la cabeza humillada. Y esto es lo que el salmista hace. Muchas gracias por escuchar, hermanos. Dios les bendiga. Lean el Salmo, estudien el Salmo y que sean edificados por su preciosa palabra.